Listo. Sí. Bueno, la clase de hoy, la clase 3, vamos a estar viendo un poquito redondeando el tema de la clase pasada de qué es la administración de las operaciones. Esta primera parte, hasta el primer parcial, es todo sobre administración de las operaciones o de la producción. Entonces vamos a recordar un poquito qué es esto de la administración de operaciones, por qué tenemos que estudiar la administración de operaciones o de procesos productivos, qué son los procesos productivos y cuáles son los tipos de procesos que nosotros vamos a estudiar. Después vamos a estar pasando por lo que es la capacidad productiva. Una vez que definimos cuáles son los procesos productivos, tenemos que analizar la capacidad productiva. En donde vamos a definirla, vamos a ver qué pasa con la falta y exceso de capacidad productiva, cuáles son las consecuencias y cuáles son las acciones que debemos tomar o que podemos proponer en la organización. Las medidas de capacidad, cómo vamos a medir la capacidad disponible, la capacidad teórica, la capacidad necesaria, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede planificar la capacidad, si bien no está dentro de nuestros ítems, de nuestras competencias, está bueno saberlo, así vamos a verlo como a colación, digamos. Y después vamos a ver cómo calcular la capacidad dentro de nuestro sistema productivo. Después vamos a ver layout, la distribución en planta, ¿sí? Ya conociendo los procesos productivos y la capacidad, podemos hacer modificaciones dentro de nuestra nave productiva, ¿no? Entonces, esta distribución en planta puede optimizar los recursos, como dijimos antes, de la capacidad productiva. Es una de las formas de optimizar la capacidad. Vamos a ver qué factores hay que tener en cuenta para la distribución de la planta, los objetivos de la distribución de planta o layout y las áreas de influencia y cómo vamos a optimizar. Estas dos últimas partes de la capacidad productiva y del layout, el cálculo de la capacidad y la optimización del layout, son los dos temas que tienen en el trabajo práctico que ya está subido en el aula, ¿sí? Bueno, ¿qué es la administración de las operaciones? Bueno, como dijimos recién, la administración de las operaciones habla de cómo administrar la producción, ¿no? Y tener en cuenta todo esto de la gestión de la producción, de cómo gestionar, como decíamos antes, la capacidad, cómo gestionar el layout o distribución de planta. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es la producción, ¿no? Cuando definimos producción es la creación, ¿sí?, de bienes o servicios, que va a tener varias etapas, ¿no? En donde yo voy a tener inputs y outputs, o sea, cosas que entran, entradas, en el medio vamos a tener el proceso productivo o el agregado de valor a la materia prima y vamos a tener las salidas, que es el producto final o servicio, dependiendo de la organización o empresa en la que estemos involucrados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener dentro de una empresa esta gestión de las operaciones? Primero que todo, vamos a tener una mayor ventaja competitiva, que es lo que buscan y es el fin último de todas las empresas, ¿no? Al tener mayor ventaja competitiva, yo voy a poder tener mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Que en realidad ese es el fin último, la billulla, el bill metal, ¿no es cierto? Vamos a poder, al conocer la administración de las operaciones o de la producción, vamos a poder minimizar los costos. De esa forma vamos a lograr una ventaja competitiva, ¿sí? Y obviamente a donde se enfoca la parte estratégica de la empresa, la misión de la empresa, que es la de satisfacer al cliente, ¿no? Cuando uno crea una empresa, no dice voy a hacer, no sé, voy a hacer, qué sé yo, pañuelitos descartables porque sí, sino que analiza el mercado y en base a esa satisfacción del cliente es que
¿no es cierto?, organiza su empresa. Como por ejemplo ahora sería una posible empresa que en otra época no se hubiera pensado, no sé, la de hacer barbijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí se busca la satisfacción del cliente y al saber la administración de operaciones de producción, yo voy a poder tener ese beneficio, ¿no? El de la satisfacción del cliente. Bueno, y otra de las importancias de la administración de operaciones que por mucho tiempo no se le dio importancia es a la motivación de los empleados, ¿sí? La motivación de los empleados, uno dice, ¿a quién le importa tener al empleado contento, ¿no? El látigo en el lomo y que no, diría Taylor, y que sea parte de la línea de ensamble ahí trabajando con el látigo en el lomo. Hoy en día, ¿no es cierto?, la administración de operaciones tiene muy en cuenta esto de la motivación del empleado, es un beneficio para la empresa. Un empleado motivado trabaja y rinde muchísimo más que un empleado que va y no se lo tiene en cuenta. Entonces, la administración de operaciones contempla todo esto que dijimos y esos son los beneficios que tiene, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, ¿por qué estudiar administración de operaciones? Bueno, por todo lo que acabo de decir recién, ¿no? Porque es la forma de minimizar los costos, porque es la administración de operaciones, o mejor dicho, el sector productivo dentro de una empresa manufacturera es el de mayor costo dentro de la empresa, ¿sí? Tiene mayor costo que, por ejemplo, el sector de finanzas, el sector de ventas, ¿sí? El sector de la parte operativa de la empresa. Bueno, como dijimos recién, también, ¿no?, al estudiar administración de operaciones o de la producción, lo que hacemos es maximizar la rentabilidad, que es lo que busca la empresa, ¿no? Y algo que hay que tener muy en cuenta es que al analizar o al administrar o al gestionar las operaciones los procesos productivos dentro de la empresa, yo voy a poder proyectar, por ejemplo, voy a poder hacer pronóstico de venta. Si yo conozco cómo es todo lo que está dentro de mi sistema productivo, voy a poder hacer en otras áreas de la empresa. A ver, con la administración, lo que quiero decir es, con la administración de operaciones, yo voy a obtener información que me va a ser valiosa para otras áreas de la empresa, como por ejemplo, finanzas, ventas, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que dice acá. Ustedes después, si quieren, lo leen tranquilo. Procesos productivos, entonces. ¿Qué son los procesos productivos? Los procesos productivos son un conjunto de métodos, de técnicas, de acciones, de decisiones, de actividades utilizadas para la transformación de factores productivos en bienes o servicios. O sea, ese valor agregado que se le da a la materia prima, esos son los procesos productivos. Ese valor agregado va a tener, ¿no es cierto?, distintas formas de agregarle valor a la materia prima, ¿no es cierto? Bueno, eso es un proceso productivo. Entra, como decíamos hoy, las entradas, los inputs y los outputs. Tenemos las entradas que son la materia prima, el proceso productivo y tenemos la salida, que sería el bien o el servicio según la organización. Entonces, los procesos productivos tienen 3 etapas, como ven en pantalla. Primero, adquirir la materia prima, después la producción, el proceso de producción, y la adaptación del producto, que sería la salida de la entrega del bien o el servicio. Si ustedes se fijan, las etapas del proceso productivo involucran a la producción en sí, pero además también la adquisición de la materia prima. El proceso productivo engloba todo, ¿no? Desde la materia prima hasta la salida del producto, ¿sí? Todo eso es el proceso productivo. No solamente la producción, sino desde la entrada hasta la salida, todo incluido, ¿sí? Pues yo voy a tener un proceso que es lo que se llama compra dentro de una empresa, ¿sí?, que es de la adquisición de materia prima. Después voy a tener todo el área de la gestión de la producción o de la producción de los distintos procesos de la producción que yo tenga, y después voy a tener también otro
otra etapa, perdón, que es la de cuando sale el producto, que puede ser, por ejemplo, un proceso que se me ocurre, el de embalaje, ¿sí? O el de ventas, ¿sí? Bueno, esto son las 3 etapas de los procesos productivos. Entonces, dijimos que un proceso productivo son actividades, decisiones utilizadas para la transformación de factores productivos. Entonces, ¿qué son estos factores productivos? ¿No? Los factores productivos son los elementos que tenemos que nos dan la materia prima, ¿no? Ya sea la tierra, si tengo una empresa, no sé, de harinas, ¿sí? La mano de obra, o sea, tenemos la materia prima, la mano de obra, el capital que sería la maquinaria y el capital monetario invertido, y la tecnología por ejemplo, si uso, no sé, si tengo una metalúrgica y tengo un torno CNC, o sea, con control por computadoras, esos serían los factores productivos que decíamos hoy, de las entradas, ¿no? Eso sería las entradas. Después, como dije recién, proceso productivo en sí habla de la producción, de la manipulación de la materia prima. Y acá estamos hablando ya no del ser humano, sino de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, ¿sí? De la fuerza de trabajo, de la maquinaria, no de la maquinaria como algo obsoleto, sino de cómo se maneja la maquinaria. Y los productos, como dijimos antes, son las salidas o los outputs, que serían los bienes o servicios que se entregan para la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son los tipos de procesos productivos? Los tipos de procesos productivos pueden ser producción en serie, producción bajo pedido o producción por lote. Hay muchísimas más definiciones en la bibliografía. Ustedes pueden encontrar que a veces algunos autores detallan y desglosan cada uno de estos. Estos son como los más generales, los más conocidos y los que nosotros vamos a estar viendo dentro de nuestra cátedra. Traté de resumir, no se dan una idea de lo que me llevó, tratar de resumir toda la información de lo que son estos 3 temas para poder darlo en una clase, porque es muchísimo. Si alguno tiene ganas e interés, puede buscar en la bibliografía y leer 3, 4 días leyendo, porque es muchísima la información, ¿sí? Entonces yo resumí en estos 3 tipos de procesos productivos. Bueno, producción en serie, como ven acá en los dibujitos, ¿sí? La producción en serie es cuando yo tengo una línea de ensamblaje, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, la producción de, no sé, de la Serenísima de sachés de leche, por ejemplo, de yogures, en donde va todo en serie y se produce, o sea, el empleado está, o el operario está como succionado a la línea de ensamble, ¿no? Trabaja sobre la línea, ¿sí? Y van pasando los productos. Esa sería la producción, un ejemplo de producción en serie. Una producción por pedido, por ejemplo, podría ser una empresa que hace, no sé, vestidos de fiesta, vestidos de 15, se me ocurre, podría ser también joyas, cuando yo hago por pedido que me hagan determinada cadenita, determinado, no sé, pulserita, ¿no es cierto? Por pedido es como más artesanal, ¿sí? Y por lotes es cuando yo voy trabajando. Por ejemplo, ahora vamos a ver los tipos de layout, yo tengo un trabajo mi sistema productivo tiene forma de U y trabajo por celdas, y en donde cada una de las celdas le va agregando valor a una producción anterior y se va diferenciando. Por ejemplo, se me ocurre las notebooks, ¿no? Yo tengo una fábrica que hace notebook y voy a tener, por ejemplo, la carcasa, ya sea para la que tiene i5, i7, i3, si tiene más RAM, menos RAM, lo que fuera, la carcasa va a ser la misma. Lo que va a cambiar es lo que yo le ponga dentro en los sistemas, ¿no?
Entonces, no sé si digo bien si son los sistemas, pero lo que está dentro, ¿no? Entonces, yo voy a tener toda una producción, ¿no es cierto?, un lote de carcasas de computadora, pero después voy a ir en cada uno de esos lotes, yo voy a tener que agregarle la diferenciación a esa producción general, digamos, ¿no? Acá en los dibujitos más o menos se ve. Pero yo les agregué acá, ¿sí?, algunos ejemplos. Por ejemplo, en serie, acá tenemos, cuando hablamos de trabajos en serie, o de producción en serie, estamos hablando de productos estandarizados, ¿sí? Por ejemplo, como dice acá, las prendas de vestir, que ya vienen con talle XS, M, L, S, XL, XXX, XL, que uso yo. Así como, por ejemplo, zapatos, ¿sí? Los zapatos también, los zapatos, la zapatilla, el calzado, en general está hecho en producción en serie. No se hace por pedido, no voy y pido. Bueno, el que calza 48, capaz que sí pide por pedido, pero en general los talles, ¿no? 30, los talles normales, de gente normal, se usan, están estandarizados, ¿no? Entonces se dice que eso es una producción en serie. Y por pedido, como decía recién, podemos ejemplificar el caso de una fábrica de joyas o un traje a medida. Fui muy innovadora con un retrato de una persona, entre otros, ¿no? Por pedido. Sería algo más artesanal. ¿La construcción sería lo mismo en el caso de bajo el pedido? ¿La construcción, por ejemplo? Claro, sí, tal cual. Muy buen ejemplo, Mario. Sí, porque no vamos a hacer, ¿no es cierto?, en serie. Hay las casitas estas que hacen las municipalidades, ¿vieron? Esas son en serie. Son todas iguales, están todas trabajadas en serie, ¿sí? Pero si yo estoy pidiendo la construcción en mi casa, ahí ya sería un trabajo o una producción bajo pedido, ¿no? Bueno, y después tenemos... En sí, la construcción de las planes habitacionales son por lote. Claro, esas son las que... digamos, no es seriado, es por lote porque hay una cierta cantidad nada más. Pero bueno, ya es muy finito. Sí, exacto. Pero está bien el ejemplo, está bueno. Está bueno. Eso es lo que yo les decía. Si nosotros empezamos a hilar finito, en realidad estas son 3 tipos de procesos productivos, pero que se pueden, ¿no es cierto?, amalgamar, se pueden engranar. Y lo que se llama es, cuando pasa eso, se le llama procesos productivos híbridos, ¿sí? Cuando se mezclan. Nosotros acá no, yo acá no lo puse porque realmente, ahora que lo dijo el compañero me acordé, pero se pueden amalgamar y se llama procesos productivos híbridos, ¿sí? Que en realidad, ¿no?, en las pymes no tenemos bien diferenciado todo en serie, todo por bajo pedido o todo por lote. Muchas veces en las pymes lo que pasa es eso, es híbrido, ¿no? Es una mezcla de procesos productivos, ¿sí? Algunas están bien diferenciadas y son prolijitas, pero en general son más desprolijas y tienen esa mezcla de procesos productivos. Bueno, el por lotes también se me ocurría un ejemplo, por ejemplo, una heladería, ¿no? Hoy decía el de las notebooks, ahora se me ocurre el de una heladería, en donde, por ejemplo, hago helado de crema y si le pongo pepita de chocolate, lo hago granizado. Si le pongo galletitas de chocolate, lo hago, ¿cómo que se llama este sabor? El tramontana creo que se llama. Bueno, si le voy agregando distintas cosas, voy diferenciando el producto. Fíjense cómo yo hago un lote de crema y después hago la diferenciación por lotes, ¿sí? Ese sería otro ejemplo de proceso por lotes. Bueno, después de realizar todo esto, de definir dentro de mi organización cuál va a ser el proceso productivo que utilice, lo que puedo hacer o lo que necesitamos determinar es la capacidad, ¿no es cierto? Yo dije, bueno, voy a trabajar, supónganse, voy a hacer la heladería, que fue el último ejemplo que di. Mi empresa va a ser una heladería. Listo. ¿Cómo voy a trabajar? Por lotes. Perfecto. Y ahora,
¿qué capacidad tengo que tener en mi empresa? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánta maquinaria? Después vamos a ver la IAU, que me va a decir el espacio que necesito para toda, en base a esa capacidad, qué espacio tengo, ¿sí? Esto pensándolo como una empresa que recién empieza. Por lo general, estas cosas ya están hechas y nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando entramos a trabajar dentro de una empresa o de una organización X, es identificar todo esto, identificar qué proceso productivo están utilizando, identificar o calcular o poder ser capaces de calcular la capacidad, porque es lo que después nos va a dar la optimización, ¿no es cierto? Esto que se busca dentro de todas las empresas, de optimizar los recursos, ya sean humanos o de materias primas, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos definido el proceso productivo, vamos a ver lo que es la capacidad y ¿qué es capacidad? La capacidad es lo que acabo de decir, es el volumen de producción. Por ejemplo, ¿qué cantidad de unidades se trabajan en un mes por hora de trabajo? O un empleado, ¿cuántas unidades es capaz de realizar en una hora? ¿Sí? ¿Cuántas por hora? ¿Cuántas unidades realiza por hora? ¿Sí? Eso es la capacidad, ¿sí? Saber y conocer la cantidad de inputs que tenemos, ¿sí? En base a los outputs que que se produjeron dentro de mi sistema operativo, ¿sí? Como dice acá, vamos a leerlo para ver que no me olvide nada. Es el número de unidades que se puede alojar, recibir, almacenar, ¿sí? También cuando hablamos de capacidad, lo podemos pensar como desde el inventario, la capacidad que yo tengo dentro del almacén y la capacidad que tengo en el sistema de producción, ¿no es cierto? En mi área de producción, perdón. Bueno, o almacenar o producir en una instalación en un periodo de tiempo específico. Bueno, de tiempo, ahí fue redundante. O sea, en determinado tiempo, ¿cuántas unidades, por ejemplo, se pueden realizar? Eso es la capacidad. La importancia de conocer la capacidad. Primero que todo, conocer la capacidad de la empresa me permite conocer los límites de la empresa, ¿no? ¿Cuánto es capaz de realizar la empresa, la organización o lo que fuera? ¿Cuántas unidades es capaz de realizar para poder prometer, ¿no? Yo, por ejemplo, si trabajo por pedido, no sé, supónganse que estoy haciendo, no sé, algún engranaje y hago por pedido, ¿no? Yo hago los engranajes para distribuirlo como repuesto a los mecánicos, se me ocurre, ¿no? Entonces, más que a los mecánicos, a la casa de repuestos, ¿no? Me parece. Entonces, en la casa de la repuestera me dice, bueno, necesito que me envíes 30 engranajes para la semana que viene, ¿sí? Otra repuestera me llama y me dice, necesito que me envíes 50, 100, ¿no es cierto? Y así yo voy teniendo una lista de pedidos y yo voy agarrando laburo. Sí, para la semana que viene te entrego todo. Me pidieron 100.000 engranajes para la semana que viene. Y mi capacidad es de 500 engranajes por semana, ¿sí? Entonces, conocer mi capacidad me va a poder prometer, como quien diría, ¿no es cierto? Tener ese lugar a decir, bueno, sí, la semana que viene te puedo cumplir. Conocer mi capacidad también me va a poder hacer esto que acabo de decir, esta situación problemática en donde, no llego a prometer 1.000, ya puedo prometer 500. Entonces, el mes que viene me pasa lo mismo, o la semana que viene me pasa lo mismo. Me piden 1.000 y puedo comprometerme con 500. Entonces, yo ahí ya estoy viendo que hay una situación en donde yo voy a tener que agrandar mi capacidad productiva para poder cumplir, porque si no estoy perdiendo mercado. Todo el que no me puede comprar a mí se va a ir a comprar a otro lado. Entonces yo estoy perdiendo mercado, ¿sí? Entonces, esta es la importancia, es un ejemplo de la importancia de conocer la capacidad productiva, ¿sí? A ver si me olvido algo. La capacidad productiva advierte el nivel de atención que puede tener la empresa en el mercado para satisfacer las necesidades. Otro de los motivos por los que resulta muy importante es que ayudará a la dirección de producción a establecer los márgenes o límites que con los cuales puede operar la empresa, ¿sí?
Es más o menos lo que dije. Una pregunta, ¿eso lleva una fórmula matemática? Sí. Sí, ahora la vamos a ver. Nosotros cuando analizamos desde la parte estratégica, se analiza la capacidad, se analiza con una fórmula matemática, muy bien como dijo el compañero, y se plantea una capacidad, ¿sí? Ideal, de librito, teórica, ¿no? Y después vamos a tener con los distintos factores que, o sea, supónganse que tengo 10 máquinas con 10 operarios que trabajan determinada cantidad de unidades por hora. ¿No es cierto? Eso sería lo ideal, eso sería lo que la máquina debería dar. Pero la verdad es que la máquina está vieja, entonces va a tener un factor de utilización. No va a rendir al 100% cuando la máquina, en realidad ni las máquinas nuevas rinden al 100%. Y cuando yo calculo al 100%, ¿no es cierto? Cuando digo calculo me refiero a cuando yo estoy haciendo esta capacidad teórica o de librito, como le digo yo, estoy analizando siempre desde el 100%, lo ideal. Después lo voy a afectar por factores de utilización, como por ejemplo el de la utilización de una máquina que no rinda al 100% como yo calculé, ¿sí? Después tenemos el de la efectividad. El empleado debería de hacer un promedio de 25 unidades por hora, por ejemplo, del producto que fuera. Y en realidad para 10 minutos para ir a tomar un café o necesita ir al baño, pobre hombre, entonces ya ahí no voy a tener una eficiencia del 100% de cómo él debería ser. La teoría me dice que debería ser 25, pero la eficiencia del operario o cosas que se pueden imprevistos, ¿no? Que haya que se rompió una máquina, todo eso me habla de la eficiencia y de la utilidad. Todo eso afecta la capacidad teórica, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar haciendo cálculos matemáticos para poder calcular la real, ¿no? La capacidad real, con cuál estoy trabajando y también poder calcular cuál es la que necesito, ¿sí? Bueno, me fui por la rama. Capacidad productiva. Falta y exceso de capacidad productiva. ¿Qué pasa si tengo se me fue la palabra? Bueno, que me falta capacidad productiva. Al momento de evaluar la capacidad productiva de la empresa, puede que se denote una falta de capacidad. Esto viene a indicar que no se está cubriendo la demanda, ¿sí? O sea, si me está faltando, como decíamos el ejemplo de hoy, de que me piden 1000 y yo tengo 500, produzco 500, ahí estoy teniendo una falta de capacidad, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de capacidad? Como dijimos hoy, la pérdida de cuota del mercado y la pérdida de clientes, ¿no? Yo pierdo una cuota del mercado, voy a poder solamente abarcar determinada cuota del mercado, voy a estar perdiendo todo lo demás que podría ser mío. Y además el cliente, una vez que no le puedes cumplir, se va y se compra en otro lado, así nomás, simple. No vuelve a vos, digamos. Y el exceso de capacidad. Acá el exceso de capacidad se refiere a cuando tengo menos demanda, ¿no es cierto? Me piden 500 y yo puedo producir 1000, ahí estamos en un grave problema porque yo voy a tener que estar gastando plata en almacén, en el inventario, ¿sí? Nosotros no vamos a ver inventario, pero uno de los grandes problemas de los sistemas productivos es el inventario, ¿no? Ese exceso de inventario. Al tener mayor producción y menor demanda, lo que voy a tener que hacer es la disminución de precios, porque yo no me puedo estar quedando con el producto, ¿sí? El producto estancado ahí es plata estancada, es pérdida, no hay plata en movimiento. Entonces, voy a tener que bajar el precio para que la gente o para que el cliente me pida más, ¿no es cierto? Y ahí ya estoy perdiendo rentabilidad. Tener equipos y personal ocioso, ¿no? Eso sería otra exceso de capacidad. Tengo 50 millones de máquinas y tengo 50 millones de empleados y trabajan 5 máquinas, estoy perdiendo plata, ¿sí? Acá yo les puse un dibujito de cómo las empresas de autos, ¿no? Las Toyota y Ford y todo, tienen esas plantas inmensas de autos
esta gente no pierde, acá el ejemplo, recién ahora me doy cuenta que no, pues esta gente no pierde plata. Las empresas automotrices son como los bancos, no pierden plata, ¿sí? A esta gente, todos estos autitos que están paraditos ahí, ya se los están cobrando a la gente con los planes, ¿sí? O sea que no están perdiendo plata. La fotito, ahora que me doy cuenta, no fue tan... Pero bueno, acá lo que yo quería mostrar es cómo al tener parado todo eso, me está ocupando, fíjense la cantidad de, no sé si se ve bien en la imagen, pero está ocupando, no sé, una hectárea, la cantidad de autos que tienen parados ahí. Para mí eso es plata estancada, pero en realidad no. Imagínense que es otro producto, no autos, y estaría ocupando el lugar y me estaría haciendo gastar plata en almacén, por ejemplo. Un ejemplo puede ser que una producción esté mal calculada. Por ejemplo, fábrica calcula que puede vender 20.000 televisores y el mercado solamente puede, en un pueblo chico, solamente puede comprar 5.000. O sea que estamos ahí en un exceso de producción. Exactamente, exactamente. Muy buen ejemplo, Mario. Y por eso la importancia de saber calcular la capacidad, ¿no? La capacidad y conocer la demanda, ¿no? Para poder pronosticar, para poder prometer, como decía hoy, ¿sí? Es muy importante. Muy buen ejemplo, Mario, sí. Bueno, y lo ideal, como le puse acá grande arriba, que ya me estaba olvidando, es que la capacidad sea igual a la demanda. O sea, si en el mercado piden o exigen o me piden 10 X producto, yo voy a producir y voy a tener la capacidad productiva para lograr 10, supónganse 11, para guardarme un poquito por si la demanda fluctúa, ¿sí? Pero esto es lo que se llama just in time, que ojalá logremos verlo, que es el justo a tiempo, que es la filosofía japonesa de Toyota, es hacer esto del just in time, de hacer todo el justo a tiempo, a pedido, ¿no? Por eso decía lo de la fotito de los autos, que las automotrices no pierden, ¿sí? Porque ellos trabajan just in time, ¿sí? Toyota es el creador de la filosofía just in time, o sea que hace todo por pedido. Todo eso que nosotros vemos ahí ya está prometido, ya está vendido. Todos esos autos que parecen que están ociosos, no están ociosos, ya están vendidos los autitos. Bueno, como aclaré ahí, es bastante complicado, ¿no? Trabajar just in time y que la capacidad sea igual a la demanda, porque eso es muy fluctuante, ¿no? La demanda cambia todo el tiempo, mi capacidad no va a variar. Sí puede ser, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, ha pasado de que la capacidad ha variado, ¿no? Yo puedo tener mucha demanda, pero en esta época, por ejemplo, de COVID, vieron que iban la mitad de los operarios, los que trabajan en empresas, habrán visto que se trabajaban por burbujas. Bueno, ¿me dan un segundito que mi perra llora para salir al baño? Un segundito. Bien, profe, no hay problema. ¿Basta, Lisa? Listo, perdón. No, profe, no pasa nada. Basta, Lola. Bueno, ¿en qué estábamos? En la falta de exceso de capacidad productiva. Bueno, y esto ojalá que podamos y lleguemos a ver just in time, porque es una filosofía de Toyota muy interesante. Filosofía japonesa. Y acá. Bueno, y las medidas de capacidad, que era lo que preguntaba hoy el compañero, dice si había una fórmula matemática. Sí, hay una fórmula. Y entonces tenemos las medidas de la capacidad de la empresa basadas en los output y los input, ¿sí? Las salidas y las entradas. Las entradas, perdón, y las salidas.
Empresas con procesos repetitivos, enfoque a productos, línea y continua. Entró alguien. Bueno, las medidas basadas en output, medidas de capacidad agregada, por ejemplo, coches por año. ¿Sí? La cantidad de coches por año, esa sería una medida de capacidad, ¿sí? Y de una capacidad agregada, ¿sí? Las medidas basadas en los inputs, ¿sí? En las salidas, se hacen cuando se puede hacer por el output, ¿sí? Horas, máquinas por mes, horas hombres por mes, que era lo que decíamos hoy, ¿sí? Acá, por ejemplo, se puede hacer en empresas con procesos no repetitivos o enfoque a procesos, artesanal o por batch. Batch es por lotes, ¿sí? Cuando hablamos de artesanal o por batch, hoy vimos que artesanal, por ejemplo, podía ser por pedido, ¿no? Y en cambio, la anterior es la que dijimos por en serie, cuando hablamos de línea continua o de ensamblaje. Y entonces las 3 capacidades que vamos a tener que tener en cuenta van a ser la capacidad teórica o la proyectada, ¿sí? La que yo creo, la ideal, la capacidad efectiva o de utilización y la capacidad disponible o estimada, ¿sí? La capacidad proyectada, como dijimos hoy, es la ideal, la que nosotros calculamos y hacemos la cuenta, la utilización de la máquina es del 100%, la efectividad del personal y no hay ni un palito en la rueda, no pasa nada, es todo perfecto. Las máquinas andan al 100%, los operarios andan al 100%, ¿sí? Todo está perfecto. Calculamos esa capacidad para después, ¿sí? ¿Por qué la calculamos? Si no es un ideal. Bueno, la calculamos como para después poder afectarla por determinados factores y obtenerla. Siempre es aproximada, ¿no? Nunca tenemos la capacidad exacta, siempre es un aproximado. Pero matemáticamente lo que se busca es tratar de acercarnos mucho, mucho, mucho a lo real, ¿sí? Siempre analizando la teórica, afectándola por distintos factores, por ejemplo, de utilización y de efectividad, y vamos a tener la capacidad real, ¿sí? Entonces, la capacidad efectiva es la capacidad máxima de producción, lo máximo que se puede producir, ¿sí? Es la capacidad de producción que se obtendrá de la instalación en función de la utilización, de la utilización de cada, ¿dónde me quedé? En cada caso, haga el empresario de sus equipos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener 25 máquinas y mi capacidad proyectada está en base a esas 25 máquinas, pero en realidad uso 20, ¿sí? Las otras 5 están ociosas. Entonces, mi capacidad efectiva de utilización son esas 20 máquinas, ¿sí? Es la capacidad que se obtiene con las limitaciones operativas, o sea, también yo puedo tener 25 máquinas, ¿no es cierto? En cualquier proceso productivo que se me ocurra ahora. Y tengo un operario por máquina y hacen un solo turno, las otras hacen un turno de 8 horas. Las otras 16 horas, la máquina queda ociosa. Entonces no está al 100%, como yo calculé en la anterior, ¿sí? O sea que voy a tener que tener en cuenta la mano de obra y la cantidad de máquinas que tengo dentro de la utilización de las máquinas, ¿sí? Y ahí voy a tener la capacidad efectiva, la posta, ¿sí? La capacidad disponible es la capacidad máxima de producción que podrá ser logrado por periodos de tiempo en circunstancias normales de producción, ¿sí? Teniendo en cuenta los factores de eficiencia y de utilización. Esta, la disponible, es la que yo voy a tener ahí, como decía recién. En la disponible, es todo lo que dije recién, de la efectiva. Lo voy a tener afectado por el de utilización, por el factor de utilización y el de eficiencia. Y en la capacidad efectiva, ahí voy a tener esos factores extra, ¿sí? No sé si me siguen, porque me confundí en la explicación.
La disponible es la que dije recién, en donde yo voy a tener la capacidad teórica afectada por los coeficientes de utilización y de efectividad. Y la efectiva es la que, además de estar afectada por esos dos coeficientes, yo la voy a tener afectada por todos otros factores que yo no prevení, digamos, ¿no? No los pude ver antes. Por ejemplo, no sé, se cortó la luz. Entonces ahí me cortó la producción que yo tenía proyectada, que ya la tenía afectada por el índice por el factor de utilización y el de efectividad. Se cortó la luz, me sonó todo porque tengo un día sin laburar, o sea, quería hacer 1000 unidades en un mes y me cortaron la luz un día, llegué a 900, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y todo esto tiene fórmulas matemáticas. Y acá están las formulitas, ¿sí? La capacidad productiva disponible, que es la última que nosotros vimos, va a estar afectada, como dijimos, por el factor de utilización. No todas las horas de trabajo se dedican a producir, ¿sí? Por eso hablábamos hoy de lo que es el factor de utilización. Por ejemplo, hacemos mantenimiento periódico de equipos, paradas, desayunos, absentismos, no sé qué es, pero lo puse igual, roturas de máquinas, ¿sí? Entonces esos son factores que me van a afectar a la capacidad, ¿sí? Después tengo, comparando el número de horas que se han necesitado en la ejecución de una operación con el total de horas teóricas, obtendremos el factor de utilización. Entonces tenemos la capacidad efectiva. Perdón, el ausentismo es el ausentismo. Sí. Es un sinónimo. Sí. Me imaginé, pero no me acordaba. Gracias. Lo puse porque se ve que busqué el sinónimo, pero después me olvidé. Bueno, decía, la capacidad efectiva va a ser igual a la capacidad proyectada, o sea, la teórica, por ese factor de utilización. Entonces tenemos número de horas proyectadas va a ser igual al número de horas totales por ese coeficiente de utilización. O podemos decir que el coeficiente de utilización es el número de horas proyectadas sobre el número de horas totales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es una ecuación, ¿no? Este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Pero bueno, tenemos que jugar y pivotear con esas formulitas para poder calcular. Si yo conozco el coeficiente de utilización y conozco las horas totales, entonces voy a poder calcular el número de horas proyectadas. Si conozco el número de horas proyectadas y conozco el número de horas totales, voy a poder saber el factor de utilización o el nivel de utilización que tiene por ejemplo, la mano de obra o la maquinaria. ¿Sí? Bueno, factores importantes en la medida de la capacidad de otro factor es el de eficiencia, ¿no? El factor de eficiencia, tenemos la capacidad disponible, ¿sí? O estimada, es igual a la capacidad efectiva, o sea, la teórica, no, perdón, no, la teórica no, la efectiva, por el coeficiente de eficiencia, ¿sí? La capacidad disponible o estimada va a ser igual a la capacidad proyectada por el coeficiente de utilización por el coeficiente de efectividad. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí tenemos las formulitas matemáticas, ¿no? Que preguntaba el compañero si todo esto se calcula de forma matemática. Sí. Bueno, estimar la capacidad necesaria. Una vez que conocemos la capacidad disponible, el siguiente paso será saber la capacidad necesaria, ¿sí? Para la toma de decisiones. Cuando la demanda es previsible y cuando la demanda no es previsible. Ahí van a ser las tomas de decisiones que yo haga, ¿sí? La capacidad necesaria se ve afectada en el mercado, por lo que varía según los cambios que se den allí, perdón. Chicos, le voy a pedir disculpas de vuelta, que está llorando mi perra. Ahí vuelvo.
Mil disculpas, ya volví. Bueno, estábamos en la capacidad productiva y estimar la capacidad necesaria, ¿sí? Que va a depender de la demanda, si la demanda es previsible o cuando la demanda no es previsible. La capacidad necesaria se ve afectada en el mercado, por lo que variará según los cambios que se den allí. Por esta misma razón, se ha de tener en cuenta si la demanda se puede prever con certeza o si bien no. ¿Sí? Para poder calcular la capacidad necesaria, yo voy a tener que saber si puedo prever la demanda o no. ¿Sí? A veces en las partes, en los mandos estratégicos, lo que se hace es la proyección, los pronósticos de venta, ¿no? En base a la venta yo puedo hacer pronósticos y a veces puedo prever, o la demanda es previsible, mejor dicho, y a veces no es previsible. Si la demanda es previsible, la empresa deberá estimar los modelos de oferta y demanda y estimar los diferentes escenarios para adaptarse a cada momento de la demanda. O sea que si la demanda es previsible, yo voy a poder pronosticar. Si la demanda no es previsible, yo no voy a poder pronosticar, ¿sí? Y entonces esta capacidad necesaria va a estar ahí fluctuando en un más o menos, ¿no? Voy a estar ahí, como digamos, a ojímetro, viendo cuánto produzco. ¿Sí? Por eso es importante poder hacer estudios de la demanda y hay un montón de formas de conocer la demanda, como por ejemplo con elementos sustitutos, ¿sí? Yo no sé, voy a hacer el típico ejemplo de, no de sustitutos, perdón, sino de bienes complementarios. Por ejemplo, la Coca-Cola y el Fernet, ¿sí? Yo puedo decir cuánta Coca-Cola, puedo prever cuánta Coca-Cola o cuánto Fernet voy a vender conociendo la demanda del otro producto complementario. Sabiendo cuánta Coca-Cola se vende, yo de repente puedo saber cuánto Fernet voy a tener. O mejor dicho, al revés, ¿no? Si yo conozco cuánto Fernet se está vendiendo, puedo llegar a pronosticar o prever o analizar o hacer un estimativo de cuánto es la cantidad de Coca-Cola que se vende. Por hacer un ejemplo que se me vino a la cabeza ahora. ¿Sí? Muy sábado, entonces Fernet con Coca. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a veces se puede y a veces no. Pero hay un montón de herramientas que nosotros no las vamos a ver porque son más de los mandos estratégicos, ¿sí? Más del ingeniero, digamos, el que analiza. Nosotros como técnicos, a nosotros ya esto nos viene dado. Nosotros como técnicos sí debemos saber y calcular porque participamos dentro de estos mandos estratégicos, nuestro aporte como técnicos es esto. Bueno, a ver, jefe de producción, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuánto estamos vendiendo? ¿Cuánto estamos produciendo, mejor dicho? Entonces nosotros tenemos que saber la capacidad sí o sí dentro de nuestro sistema productivo, ¿sí? Bueno, adaptación de la capacidad disponible. Teniendo ya los dos puntos anteriores, ahora la empresa deberá adaptar la capacidad disponible con respecto a la necesaria, ¿sí? Esta última, como ya sabrás, tiene características dinámicas, lo que acabamos de decir, por la dependencia del mercado. Por lo tanto, la empresa deberá seguir siguiendo los enfoques, acá fui redundante, debe seguir con los enfoques de desajustes a corto o mediano plazo. ¿Qué es esto de los desajustes de corto o mediano plazo? ¿Qué pasa con cuál va a ser la reacción con respecto a la capacidad, no? Si tengo un exceso o una falta de capacidad, voy a tener desajustes dentro de lo que es mi sistema productivo y voy a poder o me voy a ver obligado a tomar acciones a corto o mediano plazo o a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, contratar o despedir personal, ¿no es cierto? Si yo tengo un desajuste dentro de la producción, programación de vacaciones, o sea, se le adelanta la vacación a la gente y tenemos que ir viendo las vacaciones para poder ir ajustando esta capacidad, esta disponibilidad que tenemos de la capacidad. La movilidad del personal, cambiarlos de sectores, cambiarlos de interempresas, ¿no? Subcontrataciones, por ejemplo, si tengo una falta, ¿no es cierto? No me alcanza la capacidad, voy a tercerizar, ¿no?
Entonces voy a hacer una subcontratación. Voy a tratar de mejorar el método de trabajo para que la capacidad no me quede ociosa. Por ejemplo, capacitando al personal, voy a poder hacer que rinda es cerca del 100%, que es lo que busco, o que maneje. Si yo no sé manejar bien una máquina, saco 10 productos y si la sé manejar bien, puedo sacar 20. Entonces, mejorar el método de trabajo después lo vamos a ver, mejorar los tiempos, es el siguiente tema de la clase que viene. Esto son desajustes o ajustes que yo voy a tener que hacer para poder llegar a esa capacidad necesaria con la capacidad disponible. Y a largo plazo, por ejemplo, voy a tener que tener en cuenta una expansión o una contracción del de mi sistema productivo, ¿sí? Por ejemplo, si la capacidad disponible es mayor a la capacidad necesaria, voy a poder hacer ampliaciones, ¿sí? Mediante la compra o adquisición o alquiler. Si, por ejemplo, no sé, me pasa como lo de los autos, que necesito más lugar para poner autos, entonces voy a tener que hacer una expansión. Si la cantidad disponible es mayor a la cantidad, acá está al revés el signo. Si es menor a la cantidad necesaria, voy a tener que tomar una acción de contracción, ¿sí? Por ejemplo, destinar el uso de instalaciones a otras tareas o ponerlas en reserva, subalquilar áreas dentro de la empresa, transferir mano de obra, desarrollar nuevos productos que sustituyan a productos en fase de declive, o sea, cuando ya el producto, o sea, tengo poca demanda y tengo mucha disposición porque ya el producto no tiene la demanda, ya no se utiliza, ya, no sé, pasó de moda, por ejemplo, lo que voy a tener que hacer es buscar sustituir el producto por otro para optimizar el área de producción con respecto a la capacidad que tengo disponible, ¿sí? Bueno, en conclusión, con respecto a la capacidad, como podemos ver, la importancia y la planificación de la capacidad productiva es muy importante para la empresa. Hasta ahora vimos que solamente conocer la capacidad es algo que nos trae beneficios, ¿sí? Conocerla nos va a llevar a optimizar todo lo que, mejor dicho, no optimizar. Conocerla nos va a permitir tomar decisiones para mejorar la rentabilidad de la empresa, para mejorar el sistema productivo y para poder tener esta capacidad de igual demanda, ¿no? Compararla con la demanda. Teniendo la planificación adecuada, la empresa podrá optimizar sus recursos y bajar los costos relacionados a los procesos productivos, así como los elementos que configuran todo el sistema productivo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a capacidad? Porque hasta acá llegamos con capacidad. En el trabajo práctico van a tener que calcular la capacidad y acá tenemos un ejemplo de cómo calcular la capacidad, ¿sí? Siempre pivoteando y jugando con estas fórmulas que dimos, esas 2 o 3 formulitas que dimos de la capacidad, ¿sí? Una que es la teórica, una que se afecta por el coeficiente de utilización y la otra que se afecta por ambos coeficientes, el de utilización y el de eficiencia, ¿sí? Tenemos un ejemplo. Bueno, esta la saqué de un libro yankee, así que es toda una empresa yankee. Sarah James Bakery tiene una planta procesadora de panecillos deluxe, para el desayuno y quiere entender mejor su capacidad, ¿sí? Determine la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia para esta planta al producir estos panecillos deluxe. Bueno, ¿cuál sería? Acá está bien explicado, por eso lo pegué enterito. ¿Cuál sería el método de cálculo, no? Primero voy a calcular la capacidad de diseño, o sea, la teórica, la estimada, la primera que vimos, ¿sí? Y voy a calcular según la disponibilidad que tengo. 7 días a la semana con 3 turnos de 8 horas al día, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 7 por 3 por 8, ¿sí? Por la cantidad de panecillos que se hacen por hora, o sea, 1.200 panecillos. Eso me va a dar
la cantidad de panecillos que se hacen a la semana. 201.600 panecillos es lo que se hace por semana, ¿no es cierto? Después tenemos el coeficiente de utilización o la utilización de esta capacidad. Tenemos la producción real dividida la capacidad de diseño, ¿sí? La capacidad de diseño dijimos que era la teórica, la real, la estimada, la proyectada, ¿sí? De todas esas formas la pueden encontrar, por eso me pareció interesante este ejemplo porque lo llama de distintos nombres y en todas las bibliografías van a encontrar distintos nombres, ¿sí? ¿Dónde me quedé? Decíamos, la semana pasada la instalación produjo 148.000 panecillos. La capacidad efectiva es 175.000. Y entonces, la disponible, ¿no es cierto? La real es de 148.000, que fue lo que... no, la 148.000 ya me la dio. Es la que se produjo la semana pasada. La que calculé yo es la de diseño, ¿sí? Entonces, al hacer la producción real, la efectiva, dividida la capacidad teórica, ¿sí? Obtengo el coeficiente de utilización. Lo que me está diciendo es 73,4% de la proyectada, o sea que no estoy al 100% de la ideal, estoy al 73,4%. Todavía tengo 26,6% de capacidad ociosa por utilización, por efectividad, por eficiencia, perdón, por lo que fuera. ¿Sí? Ahí no estoy usando el 100%. Y la eficiencia es la producción real, o sea, la que calculamos, la que hicimos, la real, la que hicimos la semana pasada, dividida la capacidad efectiva que fue dada acá en el ejercicio, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que la eficiencia es del 84,6%, ¿sí? Estamos ahí jugando con los datos que tenemos y las formulitas que dimos anteriormente, ¿sí? De esta forma yo voy a tener el coeficiente de utilización, el coeficiente de eficiencia, la capacidad de diseño, ¿sí? En total, lo ideal sería que yo haga 201.600 panecillos, pero la realidad es que no hice 201.600 panecillos, sino que hice 148.000, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la pastelería tiene ahora la información necesaria para evaluar la eficiencia. Si la producción real, ¿sí?, fuera de 150.000, ¿cuál sería la eficiencia? ¿Sí? Entonces, vamos a tener la producción real dividido la capacidad efectiva. La producción real me está diciendo que es de 150.000 y la efectiva me dice que es de 175.000. ¿Sí? Entonces, si ahora tengo mayor producción, voy a estar utilizando, ¿sí?, un 85,7% de mi capacidad ideal, capacidad de diseño, perdón, o teórica. Una consultita. Sí. Este caso, estás haciendo con un solo mes, ¿no Sí. sería más, real hacerlo con un periodo de tiempo más largo para que te dé? Porque un mes contra solamente el valor que a vos te da la máquina es como que muy directo. Así justo ese mes, como vos decís, te cortaron la luz, te faltó un tipo, ya te cambia. No Bueno, hay acá, tiempos preparados, digamos, estipulados, sí, tipo un trimestre, un año, sí, así. eso depende de la organización, ¿sí? Y también por lo general lo que se hace es hacerlo mes a mes y después sacar un promedio de cada uno de esos meses y analizar por qué un mes me dio 85,7%, por qué el otro mes me dio 70,5%, por qué al otro mes me dio... Todo eso es parte del análisis. Nosotros acá esto es un ejemplo teórico académico, ¿no es cierto? Es una situación que se puede ir adaptando a cada una de las situaciones. Acá lo que nosotros aprendemos es
a cómo se calcula la capacidad, cómo calcular los coeficientes, y después en cada organización vos vas a poder implementar esto dependiendo, como decís vos, si lo hago trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, también se puede hacer, ¿sí? En grandes empresas no se puede hacer aparte, no se puede estar haciendo el cálculo mes a mes, sino que hay que hacerlo trimestral, cuatrimestral o hasta anual también se hace, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un pronóstico de ventas para el año que viene, a largo plazo, pronóstico de venta a 2, 3 años, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que hacerlo, como decís vos, en periodos de 3 o de 4 meses, o sea, trimestral o cuatrimestralmente, ¿sí? También se hace semestral, anual, ¿sí? Depende de la organización y de la situación. Acá estamos hablando de una panadería, ¿no? Una panadería es una mini pyme, es una empresa de barrio, digamos, ¿no? Casi hay más grandes, pero me refiero a que es algo que uno puede proyectar en algo chiquito, que también lo puede proyectar en algo y se hace en empresas multinacionales, ¿no? Pero sí, se puede hacer por mes, por semana, dependiendo, ¿no?, de la producción y del sistema productivo que tengamos. Ahora no se me ocurre nada, pero me imagino que debe haber alguna empresa en donde yo tenga la necesidad de estar haciendo este cálculo también día a día, por ejemplo, semana a semana, ¿sí? Por ejemplo, startup, me imagino ahora, no sé, empresas tipo WhatsApp, tipo esas empresas más así tecnológicas, me imagino que a lo mejor el cálculo de la capacidad es más diario, ¿no? Porque son más cambiantes. Bien cómo hacerlo ahora no se me ocurre porque lo acabo de pensar, pero es muy buena pregunta y vamos a ver unos ejemplos. Después busco unos ejemplitos para la clase que viene, porque ahora no me viene nada a la cabeza. Bueno, producción esperada, acá hay otro ejemplo de cómo resolver o calcular, perdón, una producción esperada o una capacidad esperada, que sería la capacidad efectiva por el coeficiente de eficiencia, ¿sí? El ejemplo dice, esta misma señorita de antes, descrita en el ejemplo anterior, ha decidido ampliar sus instalaciones agregando una línea de proceso adicional. Acá está agregando capacidad, ¿no es cierto? La empresa tendrá 2 líneas de procesos, cada una trabajando 7 días de la semana, 3 turnos, 8 horas por turno. En este momento su capacidad efectiva es de 300.000 panecillos. Sin embargo, esta adición reducirá la eficiencia de todo el sistema al 85%. ¿Por qué reduce la eficiencia? Es una pregunta que yo me hice cuando leía el ejemplo. Porque al agregar una línea más, agrega la línea, pero ahora al agregar la línea tenemos más personal, entonces la eficiencia va a ser menor, ¿sí? Sin embargo, reducirá la eficiencia, estima al 85%. Calcule la producción esperada con esta nueva capacidad efectiva. O sea, nos dan la nueva capacidad efectiva de 300.000, nos dan el coeficiente nuevo de utilización. Fíjense que yo estoy agregando maquinaria con la esperanza de agrandar o de tener más producción. Pero en realidad, si la eficiencia disminuye, si agrego máquina, tengo que agregar personal y tengo que agregar insumos, ¿sí? No solamente agregar una máquina, por ejemplo, como decía acá, que agregaba una línea de producción adicional, ¿sí? Porque si no, tengo más personal, tengo una capacidad de diseño mayor, al afectarlo por la eficiencia, mi producción esperada no va a ser menor, mejor dicho. Entonces, utilizando las formulitas como anteriormente vimos, vamos a tener la capacidad efectiva por el coeficiente de eficiencia y vamos a obtener que en realidad mi producción esperada va a ser de 250.000 panecillos por semana, ¿sí? Bueno, eso tienen como 8 ejercicios dentro del trabajo práctico para resolver con respecto a capacidad, eficiencia, coeficiente de utilización o factor, mejor dicho, de utilización, ¿sí? Tienen ahí para entretenerse y que quede claro cómo
calcular. Todavía no definí cómo vamos a subir el trabajo práctico, porque este trabajo práctico hay que entregarlo, ¿sí? Tiene fecha de entrega el 18. El 18, sí, sí lo vi. Igual la semana que viene vemos todas las consultas que tengan con respecto a estos temas, ¿sí? Solamente vamos a... Sí. Con respecto a los grupos, por la forma, nosotros ya más o menos, por el tiempo que tenemos cursado, ya tenemos unos grupos más o menos formados de 4 personas, que venimos de varias materias haciéndolo. Sí. Bien. Por ahí, no sé si te conviene algo así, hacer ya directamente, ya sabemos cómo nos manejamos y demás. Bueno, este primer trabajo yo lo estuve viendo y en realidad no es un trabajo para hacer de a 4, porque tiene 8 ejercicios que son ejercicios todos distintos para practicar y recordar cómo calcular, ¿no es cierto? Pero... No, este es cortito, no. Claro. Sí. Es más, son 8 cuentas, nada más. Sí, tal cual. Pero te digo, para los demás, si hay alguna cosa así. Sí, bueno, dale, buen dato. Más o menos cómo nos venimos manejando ya de otras materias. Perfecto, buenísimo. Lo tengo en cuenta, gracias. Para este no. Para este yo creo que lo pueden hacer, son 2, 3 cuentas nada más. ¿Sí? 8, como decíamos. Pero lo voy a tener en cuenta, gracias. No sé quién fue, Marcelo, creo que fue Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, entonces con respecto a la capacidad, lo que es el trabajo práctico, ya vimos la parte teórica y la parte práctica, y ahora vamos a ver lo que es el layout de planta, ¿sí? Que tenemos después un ejercicio más el ejercicio 9, que ahí sí hay que hacer 4 cuentas distintas, o sea, en el último hay que hacer 4 cuentitas, ¿sí? De calcular cuál sería la mejor distribución dentro de este sistema productivo que yo les di, de ejemplo, en el trabajo práctico. Entonces, para eso tenemos que ver qué es el layout o distribución de planta. Se dice layout en inglés a la distribución. El layout de planta sería, según yo acá les cité varios autores, el layout de planta es la distribución de planta. ¿Cómo va a estar distribuida toda la planta? Desde todas las áreas. Finanzas, ventas, producción, ¿sí? Eso es el layout de planta. Después tenemos el layout más específico, que es el de la producción, ¿no? De cómo van a estar ubicadas la maquinaria y cómo va a estar ubicado el personal dentro de la parte de producción, ¿sí? Entonces yo acá cité algunos autores que los voy a leer rapidito y los vamos a ir analizando rapidito. La distribución en plata implica idénticamente la asignación de espacios y la disposición del equipo de tal manera que los costos operativos totales se reduzcan al mínimo. O sea, es la optimización de, no pongo acá el ensamble al lado de la materia prima, al lado la línea de producción y al lado las ventas. O sea, tengo que tener una idea clara de cómo hacer que esos procesos se maximicen, ¿sí? Para minimizar, por ejemplo, el transporte de materiales, ¿sí? No voy a poner, por ejemplo, si estoy haciendo, no sé, zapatos. Hago la suela acá y hago en el medio pongo el comedor y en el medio pongo las ventas y en el último lugar pongo, no sé, la costura, por ejemplo, donde tengo que ir pasando el material de un lado al otro, pasando por todos los otros sectores, haciendo algo grosero, ¿no? Un ejemplo grosero. Voy a tener toda la línea de producción bien calculada para que se pase de un proceso al otro, que es el proceso que le sigue, ¿no es cierto? Bueno, en palabras de este otro autor, la distribución de planta permite determinar y disponer la maquinaria y equipos diseñados de una planta en el mejor lugar, para permitir el flujo más rápido de materiales al menor costo y con la mínima manipulación posible. Desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. Layout de planta, distribución en la planta. La distribución de la planta es muy importante. Bueno, acá hay otra definición más, pero creo que ya quedó claro. Después la leen. La distribución de planta es muy importante, o mejor dicho, es un importante requisito para la operación eficiente y también resuelve
un montón de problemas comunes a todas las empresas. Una vez que se ha decidido la localización de la empresa, o sea, de la planta donde lo voy a poner, la siguiente etapa, o sea, yo decido poner hoy mi empresa en Cañuelas, por ejemplo, ¿sí? Hay todo un estudio de localización porque la materia prima me queda cerca, porque los proveedores me se quedan cerca, porque la venta o mi demanda me queda cerca. Entonces la pongo ahí, la pongo en Cañuelas, por ejemplo, ¿sí? El siguiente paso, una vez que yo encontré dónde voy a localizar la empresa, es el layout de planta. Diseñar dónde van a ir cada uno de los sectores dentro de mi empresa. Bueno, esa es la definición de distribución de planta o layout. Cuando se realiza, como dije recién, después de la localización se realiza, ¿no? Cuando una empresa es nueva, se realiza el layout de planta, la distribución. Pero también cuando hay una necesidad de redistribución de planta. Supónganse que quiero agregar una línea. Yo tenía todo prolijito, como decía, por ejemplo, el ejemplo de antes de capacidad de la panadera, de los panecillos, y agrego una nueva línea de trabajo, ¿sí? Yo tenía toda mi planta organizada con 2 líneas y agrego una línea más de trabajo, ¿sí? Pero no me queda espacio para ponerla a continuación. Entonces tengo que redistribuir toda la planta para sacar un sector que quedaba pegado, supónganse que tenía mantenimiento pegado a la línea, saco mantenimiento, pongo esa línea que quiero agregar y paso mantenimiento para otro sector. Esa sería una redistribución de planta o layout también de planta, ¿sí? En esas 2 circunstancias son las más comunes de utilizar el layout de planta. Cuando quiero agregar algo, quiero modificar algo, voy a tener que hacer la redistribución, o cuando la planta es nueva, diseñarla para arrancar, ¿no es cierto? Para optimizar esa distribución. Si existe, a ver si acá, ejemplo, si se produce una expansión de la empresa, o sea, cuando la demanda es más grande que la capacidad, voy a tener que hacer un rediseño, ¿no es cierto? Si existe la posibilidad de modificar el tamaño de los departamentos, se agrandó la cantidad de ventas, agrandé la cantidad de empleados, es otra posibilidad de redistribución de planta o de expansión, ¿no? Si se añade a la empresa un nuevo producto a la línea existente, si se añade a la empresa algún nuevo departamento y se reasignarán el departamento existente con la creación de una nueva planta. Bueno, estas son, digamos, cuando arranco, una vez que busqué la localización, localicé la planta, la ubiqué, digamos, voy a hacer un layout o distribución de planta para poder saber cómo voy a organizar mis sistemas productivos, mis procesos productivos, perdón. Si tengo que rediseñar porque agrego capacidad o, por ejemplo, si tengo que crear una nueva planta porque me quedé chica con la que tengo, agrego, no sé, una planta nueva, voy a tener que hacer un layout de planta, ¿sí? Es importante saber que las mismas, no es que los layouts de planta no se dan por empresas, ¿no es cierto? Si yo tengo por industria, si yo tengo, por ejemplo, la industria, se me ocurre ahora textil, ¿sí? Mi layout de planta, la industria textil va a entrar, por ejemplo, una pyme de una costurera que hace vestidos de 15, ¿no es cierto? Ahí voy a tener proceso productivo, ¿cuál va a ser? Va a ser el de por pedido, ¿no? Si tengo una textil que hace, no sé, jeans, por ejemplo, que trabaja de forma estandarizada, va a tener un proceso en serie, ¿no es cierto? Entonces, no depende de la industria el layout de planta. La señora que hace de forma artesanal los vestidos, el taller, va a tener un diseño, un layout, y el que hace en serie va a tener otro tipo de layout, ¿no es cierto? O sea que no depende, no son por industria que yo voy a tener el layout de planta. Puedo estar en la misma industria y tener distintos layouts, distintas distribuciones en la planta. Bueno, factores a tener en cuenta en la distribución de planta: la maquinaria, los materiales, los servicios de seguridad, o sea, seguridad e higiene, la calidad, todo eso, el edificio, ¿no es cierto? También las dimensiones del edificio,
y el movimiento de los materiales. Y nosotros donde nos vamos a enfocar más que nada en este layout es en cuanto al movimiento de los materiales. Nuestros cálculos de layout van a estar, acuérdense que esto es todo académico, ¿no? Yo voy a tener ya dispuesta la maquinaria, cuál es la maquinaria que voy a utilizar. Voy a saber cuáles son los materiales que voy a utilizar, voy a saber la mano de obra, esos van a ser todos datos. Lo que nosotros vamos a optimizar, porque no nos da el tiempo de calcular todo se calcula, ¿eh? Igual que con respecto a capacidad, hay un montón de cálculos y de factores más, pero no nos da el tiempo, como les decía hoy, tuve que hacer un trabajo extraordinario para poder sintetizar, para que todo esto lo podamos ver en una clase, ¿sí? Entonces nosotros, nuestro cálculo, nuestra optimización del layout, que la vamos a ver ahora en instantes, ¿sí? Va a ser en cuanto al movimiento, de el desplazamiento de, ya sea de personas o de materiales, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, o los factores, mejor dicho, que hay que tener en cuenta con respecto al layout. Los objetivos del layout, bueno, optimizar el flujo de la información de materiales y de personas, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Optimizar este flujo de personas, o sea, el movimiento de las personas y de los materiales. Mejorar la utilización del espacio, ¿no es cierto? Poniendo bien en serie, por ejemplo, los procesos. Mejorar la utilización de las maquinarias y también de la mano de obra. Conseguir flexibilidad para adaptarse a los cambios estructurales. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno proyecta esta distribución de planta, dejar sectores por lo general cuando se puede, ¿no? Lo ideal es dejar una parte del diseño libre, proyectando que ahí de repente voy a poner en otra oportunidad cuando pueda, con estas vistas de poder expandirme, voy a poner otra línea de ensamblaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces dejo un espacio libre para poder en un futuro agregar esa flexibilidad de la producción. Incrementar la comodidad y seguridad del trabajador. Esto también es muy importante. Hoy en día la higiene y seguridad en el trabajo es una de las restricciones que tenemos a la hora de hacer una distribución en planta. No hacemos una distribución en planta, ay, acá me gustaría que quede el comedor, acá me gustaría que quede, no, está todo reglamentado y la higiene y seguridad en el trabajo, que tiene toda su ley y todo ahora que están con todo, nos va a reglamentar y nos va a coartar, digamos, determinadas cosas que nosotros queramos hacer. No sé, poner el baño al lado del comedor. Por seguridad e higiene, la ley dice que no podés. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer nuestro diseño de planta, tenemos que tener en cuenta la ley, creo que es 15.857 de seguridad e higiene, no me la acuerdo ahora, que me va a reglamentar y me va a dar protocolos para poder hacer este diseño de planta, ¿sí? Bueno, y para mejorar la interacción con el cliente también, ¿no? Si quiero diseñar una planta y pongo ventas en el medio de la producción, es como que, o que el cliente tiene que pasar por todo el proceso productivo para llegar a la venta, voy a estar media, ¿no es cierto? Media jorobada en cuanto a la venta. A lo mejor es una estrategia de marketing que las personas que van a comprar vean todo el proceso productivo, como suele pasar, no sé, en los restaurantes que se ven, ¿no es cierto? Eso ya es una estrategia de marketing que puede llegar a suceder. Pero como les digo, cada empresa, cada organización va a tener un layout distinto, ¿sí? Bueno, áreas de influencia que va a tener este layout, la zona de carga y descarga, la recepción, el almacenamiento, la preparación de pedidos y la expedición de pedidos, ¿no? Estas serían algunas áreas que voy a tener en cuenta dentro de la distribución, ¿no? En las cuales puedo influir. Bien, acá, como les puse, el layout deberá estar destinado a solventar los problemas o necesidades de cada una de estas áreas, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí el de zona de descarga, de carga y descarga,
obviamente voy a tenerlo que tener en cuenta a la hora de hacer un layout de que esté, ¿no? Por donde los camiones puedan entrar, por donde puedan salir, ¿no es cierto? Y de repente, si yo antes la mercadería me la traía una camionetita porque yo compraba menos y ahora me la tiene que traer un camión porque compro a granel, entonces lo que voy a tener que hacer es redistribuir mi diseño de planta, porque ya por donde entraba el camión, por ejemplo, por una ley de la municipalidad, por ese lugar no pueden entrar o no pueden circular camiones. Pero tengo salida por la otra calle en donde sí. Entonces voy a tener que rediseñar para solventar o para resolver este problema o necesidad. ¿Sí? Bueno, los tipos de organización del layout en planta son 4, los que nosotros vamos a ver. Resumidos, hay más, y como decíamos hoy, también son híbridos, se pueden mezclar, ¿no es cierto? El primero, el layout que vamos a ver, o que se conoce o que conocemos, es el de posición fija. Y acá tenemos una fotito en donde tenemos una turbina de un avión y todo se va a cernir o se va a basar en esa turbina, ¿no es cierto? No voy a hacer una línea donde la turbina va a ir pasando, sino que todos mis procesos voy a tener que diseñarlos en base a ese avión, ¿no es cierto? Fijándome que me ocupa todo se me fue como que se llama, donde están los aviones. Hangar. El hangar, gracias. Todo ese hangar que está ocupado ahí, ¿no es cierto? Yo voy a tener que diseñar en base al producto. Y el producto va a estar quieto, ¿sí? Posición fija. Eso es el layout por posición fija. Yo voy a tener que diseñar todo alrededor de ese producto, ¿sí? Cuando el producto de naturaleza característica se encuentren fijos y son las maquinarias y los equipos humanos los que han de desplazarse alrededor del producto, ¿sí? ¿Está bien? Después tenemos el layout por procesos o funcional, ¿sí? Es lo mismo, por funciones o por procesos. Acá hay un ejemplo en donde el layout está hecho por departamentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el departamento de forja, este es de una empresa industrial, ¿sí? Tengo los almacenes de materias primas, lo tengo de la izquierda, y el almacén de piezas acabadas lo tengo al final, y en el medio tengo todo el proceso. En donde por departamentos voy a tener el departamento de forja por un lado y el departamento de tornos por el otro. En la misma línea, porque si ustedes se fijan las rayitas de cómo están interrelacionados los procesos, voy a tener el departamento de forja y el de tornos, y de ahí voy a pasar del de forja al de torno, ¿sí? Y de torno después voy a pasar al departamento de taladros. Y fíjense cómo está diseñado. Tengo otro departamento u otra área, departamento de tratamiento térmico y departamento de taladro. Y así voy a tener varios departamentos en donde voy a tener, por ejemplo, dentro del departamento de forja voy a tener un diseño. Dentro del departamento de tornos voy a tener otro diseño. O sea, el que me convenga, a lo mejor son todos iguales, la máquina está quieta en todos lados, pero yo puedo en cada uno de esos departamentos hacer un layout específico, una distribución según el proceso productivo, ¿sí? Si es de forja, si es de torno, si es de tratamiento químico, si es de taladros, y ahí voy a ir interactuando entre los departamentos. Este sería el layout por procesos o funcional, ¿sí? Después tenemos el layout por productos o línea de ensamble, ¿sí? En donde, como ven en el dibujito, yo voy a tener una línea, ¿sí? De productos, y voy a ir pivoteando. Sobre esa línea voy a ir haciendo los trabajos. Este es un ejemplo en donde ustedes ven los operarios están caminando y van trabajando sobre la línea caminando. Pero por lo general, el layout por productos es, como decíamos hoy, por ejemplo, una línea de sachet de leche, ¿no? De sachet de leche, en donde el operario está quieto y la línea va pasando al producto, ¿sí? Esa sería por línea. Y de ensamblaje, como la que vemos acá, vamos poniéndole las cosas, en este caso, caminando,
¿sí? Ese sería otro layout, en donde, fíjense que tienen todas las herramientas y las, la maquinaria. La maquinaria está todo alrededor en base a esa línea, ¿sí? Y el operario, si fuera en una línea de ensamblaje, también estaría en base a esa línea y va a tener la maquinaria toda alrededor y a disposición de esa línea. O puede tenerla encima e ir caminando sobre esa línea de producción o de ensamblaje, ¿sí? Entonces, voy a tener que, fíjense cómo tienen las distribuciones acá en la fotito. Tenemos la línea en el medio y toda la maquinaria por sectores alrededor de esa línea de ensamblaje. En este caso no es una línea de cinta transportadora, pero si fuera de cinta transportadora es lo mismo, ¿no? Voy a tener que tener una cinta en el medio y alrededor de la cinta o a los costados de la cinta voy a tener a los operarios y a la maquinaria que sea necesaria para el proceso determinado que esté haciendo, ¿sí? Y por último tenemos el layout de célula o celda de manufactura, que tiene esta forma de U, por lo general, para optimizar. Fíjense cómo acá los empleados van pivoteando en cada una de las máquinas. Acá tenemos, esta es una fábrica en donde voy a tener un torno de CNC, una fresadora automática y varias maquinarias así, en donde los empleados acá se dice que son flexibles y son me salen multifacéticos, pero no se dice así, pero que saben utilizar varias herramientas. No son como en el ejemplo anterior en donde cada uno sabe colocar la puerta, el otro sabe hacer la pintura. Acá los operarios en estas celdas flexibles tienen esa capacidad de tener mucha capacitación, ¿sí? En mi fábrica es operario múltiple. Exactamente, operario múltiple. Muchas gracias. Sí, eso es lo que quería decir. Me salió multifacético, que es lo mismo, pero se dice operarios múltiples. Que saben hacer varias cosas o tienen la capacidad de utilizar varias herramientas, ¿no? Y lo que se hace es tenerlo en U para poder ir pivoteando según la necesidad. Por lo general, este tipo de layout se hace cuando nosotros tenemos productos personalizados. Por ejemplo, se me ocurre ahora, cuando hago banners, ¿vieron? En diseño gráfico hago banners, entonces voy a tener que ir a la impresora, a la diseñadora, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que ir pivoteando y haciendo más productos más personalizados, digamos, de una forma, ¿no? Esta es la ideal. Cuando uno habla de cuál es el mejor layout de planta, el más óptimo es el de célula flexible, en donde puedo tener empleados ya se me fue cómo era, multifacéticos me sale. Pero imagínense que un empleado que sabe hacer varias cosas es un empleado que va a salir más caro que uno que, no sé, que atornilla tuerquitas nada más, ¿no es cierto? Un empleado con capacitación es un empleado que sale más caro. Entonces, es la ideal, pero por lo general no es la que se utiliza, salvo que no me quede otra, porque es más cara, ¿no? Me implica tener más costos en mano de obra calificada. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de, hasta ahí, los tipos de layout, que vienen a manera, digamos, de colación, de conocerlos y saber que existen, estos 4 que vimos, pero lo que a nosotros nos importa del trabajo práctico y en la práctica es de cómo calcular esta optimización. A partir de un layout ya predispuesto, ¿no es cierto? Yo voy a poder ver si puedo de alguna forma optimizar este diseño de las instalaciones, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. No sé si lo llegan a ver ahí. A ver si lo puedo agrandar. No lo puedo agrandar mucho más. Bueno, tenemos una empresa, Aero Maintenance, bueno, no sé inglés. Es una instalación pequeña dedicada al mantenimiento de motores para
avión localizado en Wichita, Kansas. Su nueva administradora, Ann Daniel, decidió mejorar el flujo de material en la instalación. O sea, ya estaba en la instalación y quiere mejorar el flujo de los materiales, ¿sí? O de los recursos. Usando el método de distribución orientada al proceso que ella estudió en la Universidad Estatal de Wichita. La distribución actual de los 8 departamentos de esta empresa Aero se muestra en esta figura que se ve acá. La distribución actual tenemos la entrada, el desmontaje, la recepción, se me fue, las partes, la metalurgia, el ensamble, la inspección y las pruebas. Así está distribuido esta planta, ¿sí? Y si ustedes se fijan, está dividido por áreas, de la A a la H, y tenemos esos 10 que dice al costado y ese 40 que hay abajo en el grafiquito, es la cantidad de pasos que yo voy a tener de un área a la otra. Dice, la única restricción física que percibió la administradora fue la necesidad de mantener la entrada en su ubicación actual. O sea que la única que va a respetar es la entrada. Después va a ir cambiando cada una de esas áreas para optimizar el flujo de materiales. Todos los demás departamentos pueden trasladarse a un área de trabajo diferente, cada una de 10 pies cuadrados. Si el análisis de la distribución indica que algún movimiento pudiera ser beneficioso. O sea, va a ver si el análisis indica que moviendo uno de estos o moviéndolos todos voy a obtener una mejora, ¿sí? Primero, Daniels analiza los registros para determinar el número de movimientos de material en los departamentos en un mes promedio. Estos datos se muestran en la figura 9.6, ahora la vamos a ver, es esta que está acá, 9.16, ¿no? Sí. Acá analiza, ¿sí?, los movimientos que hay, por ejemplo, de la entrada a la entrada, nada. De la entrada a la recepción, de la recepción a la entrada, voy a tener 100 pasos o 100 pies. De las partes a la entrada voy a tener 100, de metalurgia a entrada no voy a tener relación, al desmontaje a la entrada tampoco, el ensamble a la entrada tampoco, ¿no? Acá no voy a tener relación de metalurgia con entrada, por ejemplo. Pero sí voy a tener relación de metalurgia con recepción, ¿sí? Voy a tener 50 pies de distancia, ¿sí? Y así voy a tener la distancia que tengo entre departamento y departamento. Este es el dato que ella encontró que tenía guardado dentro de la empresa. Bueno, encontró eso, decide que su objetivo es distribuir los departamentos de tal forma que se minimice el movimiento total, la distancia, o sea, la distancia recorrida de material en la instalación. La administradora escribe su objetivo como, y acá es donde tenemos la formulita que vamos a utilizar, para minimizar el movimiento de material vamos a tener que hacer el número de movimientos, ¿sí?, por la distancia en pie que hay entre ellos. Esta sumatoria que se ve acá de 1 a 8, de 1 a 8 de cada uno de ellos, es porque voy a tener que hacer la sumatoria. Si voy del sector 1 al sector 2, voy a tener una cantidad de movimientos por mes por la cantidad de pasos. Más, este simbolito que está acá, si recuerdan de matemática, es el de sumatoria, ¿sí? Voy a tener que hacer la sumatoria de la distancia por la cantidad de pies. O sea, de la distancia, que es la cantidad de pies, por la cantidad de viajes, ¿sí? Bueno, alguien me prendió el micrófono. Antonio, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Simple, ¿no? Con la formulita esa que decía ahí, yo voy a hacer que el movimiento total es 100 por 10 pies, o sea, 100 movimientos por 10 pies. Del sector 1 al sector 2, yo voy a tener 100 movimientos por
10 pies, que fue lo que se movió, la distancia, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esto del sector 1 al sector 2 al sector 3? De acá. Con los datos que teníamos en la matriz anterior, yo voy a tener la entrada, la recepción, las partes, la metalurgia, y voy a tener, ¿no es cierto? Los voy a enumerar, esto es algo que ustedes tienen que hacer. Creo que en el trabajo práctico está hecho, ¿sí? Está hecho directamente así, ¿sí? Pero lo interesante de esto es cómo, a partir del layout que yo tengo de planta, y a partir de los datos que tengo de la distancia y la cantidad de viajes que se hacen, que esos son datos que se van tomando en la producción, yo voy a poder diseñar de un sector a otro, cuántos viajes tengo y la cantidad de pies, ¿sí? Del sector 1 al sector 2 voy a tener 100 viajes. 100 viajes. Y la distancia del sector 1 al sector 2 es de 10 pies, ¿no? Tenés 40 en total, son 4, tengo 10 pies entre cada uno de los sectores. Entonces, la sumatoria de la multiplicación de la cantidad de la distancia por la cantidad de viajes de un sector a otro me va a dar el total de movimientos que yo tengo en un mes teniendo esa distribución de planta. ¿Sí? ¿Me siguieron? Ahí se está multiplicando viajes y el resultado de viajes y... La cantidad de viajes por la distancia que hay de un departamento a otro. En esta primer cuentita, no sé si ven el cursor. ¿Se ve el cursor? Sí. Bueno, ahí donde dice de 1 a 2, voy a tener 100 viajes, porque me lo dice acá, ¿no? Sí, sí. De entrada a recepción tengo 100 viajes. Y la distancia la voy a sacar de este otro grafiquito que tengo 40 pies de distancia y son 4 áreas, voy a tener divididas iguales, 10 pies entre cada área, ¿no? Si yo voy el área A o del área 1 al área 4, voy a tener 40 pies, ¿no es cierto? Es esta distancia. Y de acá a acá tengo, para ir de una a la otra, tengo también 10 pies. Porque como decía en el dato, son 10 pies cuadrados, ¿sí? Piense como es una medida británica, ¿no? Como la pulgada. Si les parece, en vez de decir de pies, les suena mejor centímetros, digamos centímetros o metros, ¿sí? Pero bueno, al hacer la sumatoria de todas esas distancias, yo voy a tener el total de metros, centímetros, pies, yardas, pulgadas, lo que fuera que estoy midiendo, del movimiento total, ¿sí? Entonces yo voy a poder optimizar en cuanto al movimiento este layout de planta cambiando los sectores, ¿sí? Fíjense acá, cambiamos los sectores. Entrada, recepción, que dijimos que la entrada era la que quedaba fija, cambié desmontaje, ensamble, metalurgia, inspección y creo que pruebas quedó en el mismo lugar, ¿sí? Y voy a tener que analizar con respecto a cuántos pies tengo de acá a acá y la cantidad de viajes, la cantidad de viajes van a ser lo mismo, ¿sí? Porque yo voy a tener que ir igual de la entrada a las partes y de las partes a la metalurgia, según el proceso productivo, el viaje va a ser la misma cantidad. Lo que va a cambiar de repente es la distancia recorrida, ¿no? Que al multiplicarla por la cantidad de viajes me va a hacer o mayor o menor ese movimiento total. ¿Sí? Fíjense, acá cambié, ¿no es cierto? Hice cambios en las áreas y al hacer la cuenta, ¿no? De 1 a 2, sigo teniendo 10%, de 1 a 3, 10%, de 2 a 4, 50 por 10, y así desgloso cada uno de los movimientos de área a área y la sumatoria me da 4.800 pies. O sea que yo acá, cambiando la distribución de la planta, voy a optimizar los movimientos. Optimizando los movimientos voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar costos, voy a poder tener más capacidad productiva de mano de obra, ¿no? Bueno, listo, chicos. Me pasé 20 minutos. Pensé que me iba a pasar mucho más.
porque era larga la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quedó claro los ejercicios? Porque esos son los que tienen que hacer en el trabajo práctico. Escucho. Sí, quedó claro. Bueno, cualquier consulta que surja se la podemos hacer, ¿no? Por mail. Exactamente. O por mensajito del aula, yo paso por día, paso por el aula para ver si hay algún mensajito. Perfecto. Porque a veces no me llegan, pero por lo general me notifican. Cuando ustedes me mandan un mensajito, me llega el mail. Pero por las dudas yo paso por el aula. Ok, igual hay tiempo para entregar el trabajo. Después Sí. tiene que decirnos cómo subirlo. Sí, ahora el lunes más tardar les voy a subir la posibilidad de cómo subirlo y un mensajito de cómo deben hacerlo. Bueno, perfecto. Buenísimo, gracias entonces. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Alguna duda más? El que quiere retirarse, buen fin de semana. El que quiere consultar, me quedo y espero si hay alguna consulta. Gracias, profe. Buen fin de semana. Buen fin de. Profe, gracias. Buen fin de semana, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Buen fin de. Chao, buen fin de. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe. Buen fin de. Profe, Gracias igualmente. el trabajo es individual entonces, ¿no? Sí, individual. Ok. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de. Profe, el otro día me cortó el internet, por eso le mandé el mensaje. Que no estuve en la clase. Estuve en la clase, pero en un momento me quedé sin internet. Ay, bueno, igual, ahora que decís, me acabo de dar cuenta que no pasé lista de vuelta. Por eso yo le consultaba, le avisaba, porque Gaby el otro día me avisó y bueno. Bueno, pero ahora ya te quedaste vos, yo y dos más, así que ya no, la lista del día de hoy va a pasar. Pero bueno, no te preocupes. Igual está bueno que me hayas avisado. Te agradezco. Sí, no, yo le mandé mensaje mayormente por eso, porque yo estuve en la clase, pero bueno, después surgió un problema y me quedé sin internet. Sí, pasa. Yo hoy 5 minutos antes de entrar no tenía internet. Me quería matar, digo, uy. Pero bueno, pasa. Profe, chao. Nos vemos, hasta luego, hasta el sábado. Chao.